Un viejo penalista latinoamericano, Tobías Barreto, que fue profesor en la Universidad de Recife, en el norte de Brasil, decía que la pena es un hecho político. La pena es como la guerra, decía. Y efectivamente la pena es como la guerra. La podemos deslegitimar, podemos decir que no tiene sentido, puede haber toda la teoría abolicionista que se quiera, pero el poder punitivo queda ahí. Como la guerra está deslegitimada, desde la Carta de las Naciones Unidas está deslegitimada, pero abrimos el diario y vemos lo que pasa en el mundo. La guerra existe, el poder punitivo existe. No porque la guerra la deslegitimen los internacionalistas en sus tratados va a desaparecer, ¿no? Existe. Y para que el poder punitivo se reduzca y desaparezca, también hay que hacer otra cosa, no escribir tratado de derecho penal. Hay una función de contención que cumple el derecho, distintas ramas, pero el derecho, frente al fenómeno de la guerra y frente al fenómeno del poder punitivo. Frente al fenómeno de la guerra está el derecho internacional humanitario como parte o capítulo de los derechos humanos, ¿no? La teoría de los derechos humanos. Derecho internacional humanitario concretado internacionalmente en los convenios de Ginebra. La agencia encargada de ejecución de esto es la Cruz Roja Internacional. Nadie discute la función humanitaria de la Cruz Roja Internacional, que trata de controlar los aspectos más crueles de la guerra, en la medida de su poder limitado. Nadie impugna la legitimidad de la Cruz Roja Internacional porque no haga desaparecer la guerra. Bueno, no puede hacer lo que no tiene poder para hacer. Hace lo que puede. Bueno, la Cruz Roja del momento de la política es el derecho penal. Nuestra función es una función de contención del ejercicio del poder punitivo. No estamos para legitimar el ejercicio del poder punitivo. El fenómeno jurídico no es el poder punitivo porque es un fenómeno político. El fenómeno jurídico que nos incumbe básicamente es la contención del ejercicio del poder punitivo para que no se desbande. Cuando el poder punitivo se desbanda, viene la masacre, viene el genocidio. Entonces no es menor nuestra tarea, quizá por ser una tarea tan cercana, se pasa por sobre la tarea y se va a la legitimación. No es nuestra tarea legitimar un poder que no ejercemos. No lo ejercen las agencias jurídicas. Lo único que pueden hacer las agencias jurídicas, lo único que pueden hacer los jueces, un poder judicial, es contener el ejercicio del poder punitivo para evitar la masacre, para evitar el genocidio. Cuando me preguntan qué es la pena, respondo no sé. No sé. Es un hecho político. Los sociólogos se ocuparán de ver las distintas implicancias que tiene este hecho político. Lo que a mí me interesa es saber cómo lo contengo, cómo lo limito, cómo lo acoto, cómo evito que este hecho político se me convierta en una masacre. Esto yo la llamo una teoría agnóstica, una posición agnóstica respecto de la pena. Agnóstica en un sentido metafórico, aunque a veces no tan metafórico, ¿no? Porque la pena o el poder punitivo, como toda idolatría, tiene fanáticos. La idolatría es un dios falso, ¿no? Y el poder punitivo es un dios falso. Si uno cree en los fanáticos del poder punitivo, resulta que el poder punitivo va a salvar el Amazonas, el poder punitivo va a evitar la guerra nuclear, el poder punitivo va a controlar el terrorismo, el poder punitivo va a curar las toxicodependencias, el poder punitivo es omnipotente. Y si es omnipotente, es Dios. Entonces guarda, es un ídolo, es un falso Dios. Frente a ese falso ídolo, creo que es preferible que el derecho penal adopte una posición completamente agnóstica. Yo no sé para qué sirve. A veces sirve para algo, a veces no sirve para nada. Y a veces realmente, y sobre todo si se desbanda, se convierte en un poder genocida, en un poder masacrador. Desde un punto de vista sociológico, un Estado totalitario, un Estado autoritario, no es más que un Estado en que las agencias ejecutivas, que son las que llevan a cabo el poder punitivo, operan sin control. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar. Nuestra función es la función controladora, la función acotante, la función limitadora del ejercicio del poder punitivo.